Noticentro 1, CMI. Alerta roja en Antioquia por ocupación de UCI, evalúan cuarentena estricta. Sucre, Córdoba y Magdalena le piden auxilio a Cartagena para que reciba pacientes COVID. Suba, Engativá y Barrios Unidos se preparan para cuarentena estricta en Bogotá. Medida empieza en 24 horas. Comercios del centro de Cali se van a cuarentena voluntaria por 3 días. Abren comercios en Centro Histórico de Barranquilla después de 5 meses. Emocionado, así recibió el camión de pescado el conductor que fue víctima de saqueo en el Caribe. Capturan a 2 pedófilos en Cundinamarca. Uno de los detenidos llevaba 5 años abusando de su hija. ¿Cómo es la propuesta del presidente Trump para aplazar elecciones presidenciales en noviembre? Catastrófica caída de la economía mundial por el efecto del COVID. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Antioquia está en alerta roja por la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos que llegó al 79%. De las 702 camas habilitadas, solo quedan disponibles 100. La alerta fue decretada por la gobernación. Yussi Chaparro, buenos días. ¿Qué significa esta alerta roja? Hola Margarita y televidentes, buenos días. Les saludo a las 11:02 de la mañana y las implicaciones que tendría, según el gobernador encargado de Antioquia, es que se deben concentrar los esfuerzos en la expansión en las camas de unidades de cuidados intensivos del departamento, que como usted lo decía, en este momento son 702 las que están habilitadas, pero están ocupadas cerca de 600, es decir, quedarían cerca de 100 camas disponibles para atender esta contingencia que según los epidemiólogos podría empeorar y ser más crítica en los próximos días, teniendo en cuenta que el departamento se acerca a este pico de contagios. Recordemos que son muchos los casos que se están presentando en el departamento de Antioquia, nuevos no solamente en Medellín, sino en regiones como Urabá y el oriente antioqueño. Por eso no se descarta que se haga próximamente en los días siguientes una cuarentena estricta de 7 días, según explicaron las autoridades del departamento de Antioquia, en la que serían 7 días en las que las personas deberían estar bajo confinamiento en el área metropolitana, también en Urabá y en municipios del oriente, porque allí es donde se han registrado esta mayoría de casos. Hay otros municipios que en este momento están libres de COVID y allí no se tomarían estas medidas. Sin embargo, recordemos que hoy desde la medianoche estará esta cuarentena estricta durante todo el fin de semana, se acabará el próximo domingo y es una de las medidas que se toman también como emergencia. Ahora entonces las autoridades dicen que se suspenderían los planes piloto de reapertura de restaurantes, también del aeropuerto, y se suspenden las consultas externas de medicina y cirugías que no sean de extrema urgencia para poder tener una capacidad hospitalaria que pueda atender a los pacientes COVID. Además de esta alerta roja que fue decretada hace pocos minutos por el gobernador encargado de Antioquia, hay que decir que preocupa también la cifra de muertes en el departamento de Antioquia, que durante todos estos días de pandemia ya son 428 las personas fallecidas. En las últimas horas se presentaron 34 muertes, entre las que se encuentra una menor de tan solo 4 años. En los próximos minutos les tendremos detalles y estas noticias aquí desde Medellín. Gracias, Yussi. Y ante el incremento en la ocupación de camas UCI, 13 departamentos ya le piden auxilio a Cartagena para que reciba pacientes COVID. En La Heroica, la ocupación de UCI ha bajado y está en un 50%. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Qué responden las autoridades de salud ante esta petición? Margarita, televidentes, muy buenos días. Lo primero, que los departamentos son Córdoba, Magdalena y Sucre. Yo me encuentro con la secretaria de Salud, Joana Bueno. Doctora, ¿qué responden ustedes ante esta petición de traslado de pacientes a la ciudad de Cartagena? Bueno, hasta el momento es una decisión que debe ser tomada de manera responsable, donde priman los criterios, sobre todo clínicos, toda vez que los criterios administrativos para nosotros no los estamos teniendo en cuenta en el contexto de la pandemia, pero sí debemos ser responsables y brindar colaboración en el evento de que por el alto porcentaje de ocupación que llegasen a presentar, nosotros estaríamos dispuestos, bajo los criterios clínicos que anteriormente les estaba diciendo, y tomando una decisión bastante sensata y responsable. ¿Cuántas solicitudes han llegado a la ciudad hasta el momento referente al tema?
En la actualidad no tenemos remisiones como tal activadas, pero sí hubo un tiempo que se nos presentaron solicitudes, sobre todo de pacientes que requerían unidades de cuidados intensivos. Luego o posterior a eso ya se detuvo el proceso y bueno, se entró a evaluar los criterios clínicos que anteriormente les estaba comentando. ¿Se ha logrado bajar la capacidad de UCI en la ciudad de Cartagena? Implementando y fortaleciendo la atención primaria en salud, sobre todo las atenciones domiciliarias, la vigilancia intensificada de la población en riesgo, aquella población mayor de 60 años, los hipertensos, diabéticos, los pacientes con antecedentes de patologías cardiovasculares. Muchísimas gracias, es la Secretaría de Salud. Más adelante ampliaremos esta noticia. Tatiana, gracias. Y en 24 horas, 13 nuevas localidades de Bogotá entran a cuarentena estricta. Suba, Engativá y Barrios Unidos permanecerán en confinamiento hasta el 14 de agosto. Natalia, ¿qué restricciones tendrán estas localidades? Margarita y televidentes, buenos días. Pues efectivamente cerca de 2 millones de bogotanos de estas 3 localidades de Bogotá pues entran en confinamiento a partir de mañana y hasta el 14 de agosto. Hay que recordar que en la localidad de Suba, una de estas 3 localidades que entran en cuarentena mañana, pues es la segunda zona de Bogotá con más casos positivos de COVID-19. Estamos hablando que a la fecha en la localidad de Suba ya hay más de 9.000 personas contagiadas. Por eso es importante que los ciudadanos acojan estas medidas y acojan este confinamiento para así evitar la propagación del coronavirus en esta zona de la capital del país. Hay que recordarle a los ciudadanos que las restricciones siguen siendo las mismas que han regido en las anteriores localidades con cuarentena. Estamos hablando que los bogotanos no pueden salir de sus viviendas a menos de que hagan parte de alguna de las excepciones o si necesitan salir a abastecerse de productos de primera necesidad. Los establecimientos de comercio deberán permanecer cerrados y los únicos que tienen permiso para abrir, pues recordemos que son los supermercados y las farmacias. Hablamos con el alcalde de esta localidad, quien nos contó cuáles serán los operativos que van a realizar y también cuántas ayudas van a entregar a los bogotanos. Esto lo ampliaremos más adelante, después de las 12 del mediodía, y también hablaremos sobre las estafas a través de redes sociales en medio de la pandemia. ¿Qué está pasando con esto? Pues según expertos, este delito ha incrementado en un 150%. Conocimos la historia de un ciudadano que vive en Ciudad Bolívar y que conoció una oferta de trabajo a través de redes sociales donde solicitaban personal para obras de construcción. Allí pedían ciertos documentos y entre ellos un depósito de 230.000 pesos. Este hombre realizó todos estos trámites, pero después de la consignación pues no recibió respuesta por parte de la empresa y fue estafado. Nosotros también tenemos este testimonio y todas las cifras sobre las estafas en medio de la pandemia y más adelante también ampliaremos esta información. Por el momento, Margarita, continúe usted con más noticias. Natalia, gracias. Y es momento de irnos a Cali, donde comerciantes del centro de la ciudad se van a cuarentena voluntaria por 3 días ante el pico de la pandemia. Sebastián Bedoya, en la capital del Valle, ¿cómo funciona este cierre? Margarita, televidentes, muy buenos días. Los comerciantes han dicho que el cierre comenzará el 7 y terminará el 9 de agosto. Esto lo hacen de manera voluntaria, aunque tendrán pérdidas económicas. Ellos dicen que lo que más les importa en estos momentos es contribuir con la salud de los que vivimos aquí en la capital del Valle. Han dicho que no van a tener servicio estos 3 días y se acogen a la medida que ha recomendado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Él ha dicho que todavía no decretará un confinamiento nuevamente, una cuarentena estricta, pero sí es necesario que todos los que vivimos aquí en la ciudad tomemos nuestras medidas respectivas. Una de ellas es el aislamiento voluntario. La Secretaría de Salud de Cali también se ha manifestado y ha dicho que es bastante importante este tipo de medidas, teniendo en cuenta que en estos momentos el pico de la epidemia se encuentra estable y se espera que ya no sea esta semana, sino la próxima semana o a mediados de agosto. También, de acuerdo al último boletín que reportó el Instituto Nacional de Salud, aquí en Cali tenemos 17.718 contagios. Las autoridades de salud en el municipio han dicho que el 88.6% de las 790 camas UCI se encuentran completamente ocupadas y de las 528 exclusivas para coronavirus, para pacientes con coronavirus, solamente hay 61 disponibles. Por eso es bastante importante que todos acatemos esta iniciativa, como los que están haciendo hoy los comerciantes del centro de Cali, tener un aislamiento voluntario. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a Noticentro 1 CMI.
Capturan a hombre que llevaba 5 años abusando de su hija. Gracias por acompañarnos en Noticentro 1 CMI. Después de casi 5 meses de cierre, los comerciantes del Centro Histórico de Barranquilla reabrieron sus puertas. Pero ¿cuántos establecimientos comerciales abren desde hoy en la capital del Atlántico? Jorge Castro. Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Son más de 20.000 los comerciantes del Norte Centro Histórico de Barranquilla los que están reabriendo hoy, después de casi 5 meses de cierre. Y uno de los sectores más beneficiados es el de los artesanos de la calle 72, aquí en la capital del Atlántico. Pues la galería, que reúne a más de 150 artesanos, también vuelve a reabrir. ¿De qué manera, Alexis Herrera, presidente de la galería, se está dando esta reapertura hoy? Buenos días. Hombre, muy buenos días. Gracias a Dios y se nos dio la oportunidad de arrancar con la reapertura económica en el Norte Centro Histórico. Aquí vemos 100 locales donde vemos 150 artesanos apostados con todas las medidas de bioseguridad para recibir a nuestra distinguida clientela y a todos los visitantes que quieran acercarse a visitar nuestra galería. ¿Cómo vivieron estos 136 días en sus casas sin devengar un peso? ¿Cómo sobrevivieron? La verdad es que fueron días muy angustiosos porque esto nadie se lo esperaba. Dios es grande y misericordioso y Él no deja a sus hijos en vergüenza. Y gracias a eso pudimos sobrevivir y aguantar esta cuarentena que cada vez se sentía más extensa, más dolorosa, porque muchas personas perdieron sus seres queridos y la verdad esto dejó mucho sentimiento porque no estábamos acostumbrados a esto ni nos esperábamos una calamidad de esta magnitud. Por fortuna, dice Alexis Herrera, la pandemia los tomó después de una temporada alta, que fue la de carnaval, y por ello pudieron sobrevivir durante estos 136 días. En otras noticias, una muy buena noticia fue la que recibió el conductor del camión de pescado que se volcó y posteriormente fue saqueado el pasado 9 de julio en la vía Barranquilla a Cartagena. Edwin Orlando García Gómez recibió su carro remodelado con todo el sistema de refrigeración por parte de una empresa privada en el municipio de Soledad, que se solidarizó con el conductor que resultó afectado. Recibió un carro modelo 2020, como él mismo lo ha dicho y como lo ha expresado, emocionado tras abrazar y besar el camión con el que nuevamente regresa a las carreteras de la costa norte de Colombia a ganarse el pan de cada día. Más adelante tendremos el desarrollo de estas y otras importantes noticias desde Barranquilla. Jorge, gracias. Qué buena noticia. Por otra parte, no cesan los abusos contra los niños en nuestro país. En Cundinamarca fueron capturados 2 pedófilos. Uno de ellos abusó de su hija por más de 5 años. Estic Luengas, ¿quiénes son los capturados? Hola, muy buenos días, cordial saludo. Se trata de la captura de 2 hombres señalados de cometer abuso sexual contra menor de edad. En un primer caso fue capturado alias El Profe, un sujeto que cometía vejámenes contra menores de edad en diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. Ese hombre se hacía pasar como entrenador deportivo para acechar a sus víctimas. Les pedía fotos y videos por medio de redes sociales. Se dedicaba a constreñir a menores, a engañar a menores, y en su dedicación como entrenador de fútbol, la cual no pudo aportar información con respecto a esta profesión, se ganaba la confianza de los menores y empezaba a intimidarlos por la red social de WhatsApp. Contaba con 10 anotaciones judiciales, 3 por delito de fabricación o porte de estupefacientes, 2 por falsedad en documento privado, 3 investigaciones por delito de acceso carnal violento, 2 por acto sexual violento y asimismo 1 por corrupción de menores. En un segundo caso también fue capturado otro sujeto quien abusaba sexualmente de su hija de 11 años de edad. Los familiares de la niña fueron quienes hicieron la respectiva denuncia ante la policía. Yo me enteré porque la niña le contó a mi hijo menor y él lo que hizo fue llamar al hermano que vive en Estados Unidos. Cuando él se enteró me llamó a contarme lo sucedido. La niña tenía que regresarse, estando en mi casa tenía que regresarse nuevamente a vivir con el papá, y porque su hogar es allá con él y la madrastra, y la niña tanto será el miedo que no quería volver, que decidió mejor contarle al hermano. Yo quedé en shock y la niña me contó que el papá, que también es mi papá, estaba abusando de ella.
Yo llamé a mi hermano mayor, con el que más tengo relación, con el que más hablo y confío, y le conté a él. Él fue el que desde allá, desde Estados Unidos, hizo la denuncia. Las autoridades han hecho un llamado a todos los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos en estos tiempos de pandemia, ya que ellos están en casa y usan mayormente las redes sociales. Espero la información con Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stick. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Ya regresamos con más información. La catastrófica caída en la economía mundial por el efecto del COVID-19. Noticia en desarrollo en CMI. El presidente estadounidense Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, sugirió aplazar las elecciones presidenciales previstas para el 3 de noviembre. Para el mandatario existe un riesgo de que sean imprecisas y fraudulentas a través del sistema de voto por correo que podría aumentar por la pandemia del coronavirus. Trump aseguró que eso sería muy embarazoso para el país y cuestionó si retrasar las elecciones es la mejor opción hasta que las personas puedan votar de forma correcta y segura. La economía de Estados Unidos sigue sufriendo por causa del coronavirus. Registró una caída histórica de más del 30%. Experto epidemiólogo de la Casa Blanca recomienda el uso de protector de ojos al asegurar que el tapabocas no es suficiente. Y la NASA lanzó hacia Marte su robot cazador de microbios Perseverance. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La economía estadounidense registró una caída del 32,9% en el segundo trimestre por los efectos de la pandemia. Es la caída más grande registrada en la historia del país. El enorme desplome en el gasto de los consumidores debido a que las personas permanecieron en casa y evitaron salir de compras, viajar o reunirse en grandes multitudes a medida de que el virus se esparcía, provocó una contracción de la economía. Además, la cifra de nuevos solicitantes de subsidio por desempleo subió ligeramente hasta los 1,43 millones. Los reportes habían estado en descenso tras escalar un pico en marzo, pero los nuevos rebrotes frenaron la tendencia a la baja y el número de despidos se fija en niveles históricamente altos. El gobierno de Donald Trump está preparando una nueva iniciativa en la que utilizará incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses que tienen sus instalaciones de producción en Asia para que las trasladen hacia los Estados Unidos o América Latina. Así lo anticipó el asesor de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. El máximo experto de infecciones de los Estados Unidos, Anthony Fauci, se refirió en una entrevista con la cadena ABC News a la necesidad extra de proteger los ojos de las personas, además de continuar llevando una mascarilla que cubra la boca y la nariz. Theoretically, you should protect all the mucosal surfaces. So, if you have goggles or an eye shield, you should use it. I mean, it's not universally recommended, but if you really want to be complete, you should probably use it if you can. Actualmente, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades advierten que el coronavirus puede ingresar al organismo a través de los ojos y que por esto portar solo un tapabocas no sería suficiente. Estados Unidos y China firmaron un acuerdo comercial en enero, pero en los últimos meses han aumentado las tensiones entre las potencias por el manejo del brote por parte de Beijing, una ley de seguridad que limita la autonomía de Hong Kong y otros asuntos internos. La NASA lanzó una nueva misión espacial con su rover Perseverance hacia Marte, concebido para buscar rastros de microbios que pueden haber poblado el lugar hace más de 3.500 millones de años. El vehículo lleva también un mini helicóptero que intentará realizar el primer vuelo de un aparato en otro planeta. Las autoridades en el sur de Puerto Rico mantienen seguimiento a la tormenta tropical Isaías, que se formó anoche en el sur de la isla en aguas del Atlántico y que por ahora registra vientos máximos sostenidos de hasta 85 kilómetros por hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia para Puerto Rico, con lo que autorizó que se haga uso de fondos federales para enfrentar y aliviar los efectos de la tormenta en la isla. Se pronostica que Isaías toque tierra en el sur de República Dominicana hoy y luego llegará cerca de la Florida durante el fin de semana. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés y anticipó un panorama negro por la economía.
alertando que el repunte de nuevos casos y muertes por COVID-19 se ha convertido en un lastre para la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal descartó las esperanzas de una rápida recuperación mientras la solución a la crisis sanitaria aún sea incierta. El Banco Central estadounidense optó por mantener las tasas de interés entre el rango de 0 y 0,25%, dejando claro que no encarecerá los tipos hasta que la inflación se mantenga de forma sostenida en el 2%. De hecho, la Fed no prevé subir el precio del dinero por lo menos hasta 2023 para apoyar la reactivación de la economía estadounidense, que ha experimentado una leve recuperación en las últimas semanas. Por primera vez, los dueños de Facebook, Amazon, Google y Apple comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos, que los interrogó sobre el creciente poder de sus empresas y su influencia mundial en el panorama político, económico y cultural. Las 4 gigantes tecnológicas, que representan $5 billones en la economía estadounidense, fueron duramente cuestionadas por el Comité Antimonopolio de la Cámara de Representantes. Estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos en este segundo bloque de Noticentro 1 CMI. Desempleo sigue aumentando. En junio cerró en 19.8%. Antioquia declara alerta roja por ocupación de camas UCI. En una semana deciden si van a cuarentena estricta. Cartagena se alista para recibir pacientes COVID de otras ciudades. Hay UCI disponibles. 3 nuevas localidades de Bogotá se preparan para cuarentena estricta. En 24 horas se registra nuevo récord de fallecidos. 380 personas perdieron la batalla contra el COVID. Aumentan contagios en personal de salud. Casi 5.000 médicos y enfermeros se han infectado. Comercios del centro histórico de Barranquilla abren después de 5 meses. Comercios de Cali se van a cuarentena voluntaria por 3 días. Estafan a hombre por redes sociales. Le ofrecieron trabajo de obrero y le cobraron 230.000 pesos. Dramático relato de mujer que estuvo casada por obligación durante año y medio. Hoy es el día contra la trata de personas. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en Noticentro 1 CMI, gracias por acompañarnos. El desempleo sigue aumentando en nuestro país. Más de 4 millones de colombianos quedaron desocupados en junio, así lo reveló el DANE. El porcentaje de desempleo nacional se acerca al 20% y en 13 ciudades llegó al 24,9%. Juan Armando Rojas. Muy buenas tardes y mucha atención, que el DANE acaba de confirmar que efectivamente el desempleo sigue aumentando como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La tasa nacional de desocupación, según el DANE, en junio de 2020 alcanzó una cifra de 19,8%, muy por encima del 9,4% que se había registrado precisamente hace un año. Pero el DANE también acaba de revelar este mediodía que en el país se perdieron 4.273.000 empleos en total, según los cálculos con corte al 30 de junio. Y en las 13 principales ciudades se calcula que hay un total de 2.795.000 desempleados, una cifra bastante mayor a la que se registraba en junio del año de 2019, que era de 1.306.000 desempleados. Ha dicho el DANE este mediodía que las mujeres están entre el grupo de población más afectado por el desempleo durante la pandemia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Desde hoy, Antioquia está en alerta roja ante el nivel de ocupación de camas UCI, que llegó al 79%. Yusi, buenas tardes. ¿Cuántas camas UCI están desocupadas en el departamento? Margarita, buenas tardes. Estarían desocupadas cerca de 102 camas, teniendo en cuenta que en este momento están ocupadas 558 de las 702 que hay disponibles. Esto para las autoridades genera alerta, pues en pocos días la situación sería aún más crítica, no solo por contagios, sino por falta de respiradores. Con el nivel de ocupación de UCI en 79%, fue decretada la alerta roja en el departamento de Antioquia. De las 702 camas disponibles, están ocupadas 558 y en pocos días la situación sería más crítica. Esperamos que
todas las decisiones que hemos tomado estos ya más de 4 meses permitan que este sector salud y todo el sector hospitalario esté preparado de la mejor manera posible, porque pues vienen los días más críticos, ¿no? Entre las implicaciones de la alerta roja está la suspensión de consultas externas, cirugías no urgentes y planes pilotos de reapertura de restaurantes, aeropuertos y otros. El gobernador encargado de Antioquia anunció que si se supera el 85%, se decretaría una cuarentena estricta de 7 días, no solo en el área metropolitana, sino en Urabá y el oriente antioqueño. En el momento en el que el departamento tenga un porcentaje ocupacional superior al 85% de las camas de UCI, nos va a corresponder decretar una cuarentena por la vida de al menos 7 días consecutivos en los próximos días. La cifra de muertes también pone en alerta a las autoridades. Ya son 428 los fallecidos en Antioquia, entre ellos una menor de 4 años. Hoy, a la medianoche, inicia la cuarentena estricta en el Valle de Aburrá, que irá hasta el próximo domingo. Según las autoridades, también la mayoría de víctimas de contagios y también mortales son personas mayores de 60 años, por lo que se hace un llamado para que éstas estrictamente permanezcan bajo confinamiento. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. En el otro lado de la pandemia está Cartagena, que es una de las ciudades que podría recibir pacientes COVID. 3 departamentos ya pidieron ayuda a las autoridades de la Heroica, donde la ocupación de UCI ha bajado en las últimas semanas. Tatiana, buenas tardes. ¿Cuántas camas UCI estarían disponibles? Margarita, televidentes, buenas tardes, los saludo nuevamente. En este momento hay 150 camas disponibles. Por eso estos 3 departamentos, Córdoba, Sucre y Magdalena, han pedido la solicitud de traslado de pacientes a la ciudad. Son varias las solicitudes que han hecho los departamentos de Córdoba, Sucre y Magdalena para el traslado de pacientes COVID a la ciudad debido al aumento de casos los últimos días en esas zonas y la escasez de camas, lo que hace más complicada la situación. Pero sí debemos ser responsables y brindar colaboración en el evento de que por el alto porcentaje de ocupación que llegasen a presentar, nosotros estaríamos dispuestos bajo los criterios clínicos. La solicitud se da teniendo en cuenta la mejoría que ha tenido la capital de Bolívar en cuanto a la ocupación UCI, que en este momento está en un 55%, y el número de personas recuperadas. Bueno, tenemos que las últimas 2 semanas ha venido bajando de manera sustancial y en los últimos 7 días se ha mantenido con un porcentaje de ocupación de entre un 50 y un 60%. Hoy tenemos un porcentaje de ocupación de un 55%. Es de destacar que dentro de los departamentos que han pedido autorización de traslado de pacientes, la situación más grave se presenta en Córdoba, que actualmente tiene el índice de letalidad más alto del país. Y precisamente en este departamento, Córdoba, la ocupación UCI alcanza el 92%. Por ahora es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde, Tatiana. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en minutos a Noticentro 1 CMI. Estafan a hombre por redes sociales, le ofrecieron trabajo y como obrero y lo robaron. En Bogotá y en menos de 24 horas, Suba, Engativá y Barrios Unidos empezarán la cuarentena estricta, que es la 3ª fase del aislamiento en la capital. Cerca de 2 millones de bogotanos deberán permanecer confinados hasta el 14 de agosto. Natalia Dávila nos informa. Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues las restricciones en estas localidades siguen siendo las mismas que han aplicado en las anteriores zonas con cuarentena estricta. Las únicas personas que pueden salir son las que vayan a abastecerse de productos de primera necesidad o las que estén dentro de alguna excepción. Y los establecimientos de comercio que pueden abrir son los supermercados y las farmacias. La localidad de Suba, que hoy registra 9.843 contagios por COVID-19, la localidad de Engativá con 6.791 y Barrios Unidos con 1.448 casos positivos, entran en cuarentena estricta a partir de mañana 31 de julio. Recuerde que si usted vive en alguna de estas zonas no podrá salir de confinamiento hasta el 14 de agosto, a menos de que haga parte de alguna excepción o necesite abastecerse de productos de primera necesidad. Además, deberá permanecer cerrado el comercio, excepto los supermercados y farmacias. El alcalde de la localidad de Suba aseguró que habrá controles.
Con nuestra policía, el ejército y gestores de convivencia haremos particular presencia en parques públicos, zonas tradicionales de comercio formal e informal y actividades nocturnas, fiestas clandestinas, aquellas que se desarrollan especialmente los fines de semana. También realizarán pruebas y entregarán ayudas. Nos proyectamos la entrega de más de 30.000 ayudas en especie y la transferencia monetaria con la renta básica a más de 18.000 hogares de nuestra localidad. Estas 3 localidades se suman a las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, que permanecen en cuarentena hasta el próximo 6 de agosto. Bien, pues desde mañana la Secretaría de Gobierno hará controles en estas 3 localidades de Bogotá que se unen a las 5 localidades que ya están en cuarentena estricta. Recordemos que las personas que no acaten estas medidas pues se exponen a comparendos cercanos al 1.000.000 de pesos. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, buena tarde. Y Colombia reportó el número más alto de fallecidos por coronavirus desde que se detectó la pandemia, 380 en total. 380 personas perdieron la vida a causa del virus. En promedio, cada 4 minutos, un colombiano murió. Una cifra que vuelve a posicionar a Colombia como el primer país del mundo con más muertos en un solo día por 1.000.000 de habitantes. Por zonas, Bogotá registró la cifra más alta con 125 muertes, seguido de Córdoba, Antioquia y el Atlántico. La cifra de decesos en el país durante la pandemia es de 9.454 víctimas. El Ministerio de Salud confirmó otros 8.670 contagiados de coronavirus, casos detectados que se dieron en su mayoría en la capital del país, con otros 3.782 contagiados y en Antioquia y en el Valle. En Colombia se han infectado 276.055 personas de COVID, cifra que ubica al país como el número 13 en el mundo con más casos. La cifra de recuperados también sigue en ascenso. 6.087 personas vencieron el virus. Ya son en Colombia 142.777 recuperados. Hoy se conocieron las nuevas cifras del personal de la salud afectado por la pandemia del COVID-19. Las cifras de contagiados superan los 4.400 casos y las muertes ya son 40. El último informe del Instituto Nacional de Salud da cuenta de otros 377 casos positivos de COVID-19 en el personal de la salud. La cifra total en el país ya es de 4.493 contagiados. En su mayoría los más afectados son los médicos, los enfermeros y las personas de servicios generales de los hospitales. Esto debido a que son la primera línea de atención de los pacientes enfermos por COVID-19, a que los elementos de protección personal no se los están administrando a ellos. Y por otra parte a las jornadas extenuantes a las que se ven vistas, ya que no hay personal suficiente para cubrir esta contingencia. El informe también da cuenta de otras 6 muertes en la última semana del personal médico, enfermeros y médicos las recientes víctimas fatales. Y es que en el país ya han muerto en medio de la pandemia 40 personas dedicadas a las labores de la salud por el virus. La mejor manera de cuidar a nuestros profesionales de la salud es quedándonos en casa, manteniendo los protocolos de bioseguridad, teniendo el distanciamiento social, usando el tapabocas correctamente, lavándonos las manos. Por favor, quedémonos en casa. Cada día son más los médicos y enfermeros que se deben aislar de los hospitales. El informe también confirma que en la última semana se tuvieron que aislar 182 personas, cifra que se suma a los más de 400 que ya estaban aislados. Los asintomáticos en los grupos médicos son 411. Después de casi 5 meses de cierre, los comerciantes del norte centro histórico de Barranquilla reabrieron sus puertas. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Cómo ha sido esta apertura? Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. Ha sido una apertura dentro de la normalidad con el comportamiento ciudadano y el acatamiento del pico y cédula establecido por parte de la alcaldía de 2 dígitos para cada día. En la reapertura del comercio en la localidad norte centro histórico en Barranquilla, los artesanos de la calle 72 reabrieron hoy después de 136 días de cierre. Lo mejor de la artesanía colombiana se puede ver nuevamente en la ciudad tras más de 4 meses en cuarentena estricta. Para nosotros hoy es como volver a nacer. Después de 136 días de inactividad, de tener nuestros negocios cerrados, esta es una bendición que Dios nos da, volver a estar en nuestro sitio de trabajo. Son 99 locales y más de 150 artesanos que desde hoy pueden vender nuevamente sus productos. Bueno, ya se le ve una luz al final del túnel, ya con esta reapertura continuaremos con nuestras vidas cotidianas,
a trabajar, amigo. En el centro de Barranquilla son más de 3.000 los comerciantes que abren también después de la revalidación de sus protocolos. Los comerciantes del centro de Barranquilla también han reportado el cierre en medio de la crisis por la pandemia de 250 establecimientos comerciales. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Y en Cali, el comercio de la ciudad en el centro estará cerrado por 3 días. La decisión de los empresarios es contribuir con las recomendaciones de las autoridades sobre una cuarentena voluntaria. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuándo comienza este cierre? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Este cierre iniciará el 7 y se extiende hasta el 9 de agosto. Los comerciantes han dicho que aunque esto les afecta en su economía, como usted ya lo mencionaba, Margarita, lo hacen de manera voluntaria para acatar las recomendaciones que han dado las autoridades a todos los que vivimos aquí en Cali, y es de acatar un llamado de una cuarentena voluntaria por la vida. Los días 7, 8 y 9 de agosto, el comercio del centro de Cali tendrá sus puertas cerradas para asumir una cuarentena voluntaria. Este es un aporte que todos los empresarios del centro le hacemos a la ciudad para que este pico de la pandemia baje. Aunque está descartado un nuevo confinamiento en la ciudad, las autoridades insisten en la necesidad de tener medidas preventivas, así como ocurrirá en el centro, especialmente durante el pico de la pandemia. Aquí se va a salir exitoso de esta circunstancia en la medida en que el ciudadano se asuma en aislamiento. Entre tanto, la Secretaría de Salud expuso que la velocidad de la curva del contagio permanece estable hasta el momento. Significa que veníamos en una curva de ascenso que hemos logrado estabilizar y que se ha aplazado este pico epidemiológico y que muy posiblemente podría ocurrir a finales del mes de agosto. La capital del Valle cuenta con 17.718 reportes confirmados y de 790 camas UCI el 88.6% están ocupadas y de 528 exclusivas para pacientes con coronavirus hay 61 disponibles. Hay que recordar que en Cali hay medidas especiales, como por ejemplo el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días, y la ley seca. 6 comunas permanecen en alerta roja y el resto de la ciudad está en alerta naranja. Estas medidas, cuyo decreto vence mañana, podrían ser renovadas, por supuesto. Nosotros estaremos atentos a las decisiones que tomen las autoridades del municipio. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, buena tarde. 2 sujetos señalados de cometer vejámenes contra menores de edad fueron capturados en el departamento de Cundinamarca. Luengas, ¿quiénes son estas personas? Hola, muy buenas tardes, cordial saludo. Se trata de la captura de 2 hombres señalados de cometer acto sexual abusivo contra menores de edad en el departamento de Cundinamarca. En un primer caso fue capturado alias el profe, quien se hacía pasar como entrenador físico para abusar de niños menores de 16 años de edad. Este sujeto habría abusado de más de 10 menores en el departamento. En otro hecho también fue capturado un hombre mayor de 50 años de edad, quien es señalado de abusar de su hija de 11 años durante 5 años. Alias el profe, un temible hombre dedicado a abusar sexualmente de niños y niñas en el departamento de Cundinamarca, fue capturado ante las recientes denuncias de padres de familia. Este hombre con más de 50 años de edad se hacía pasar como un entrenador deportivo para engañar a los menores por medio de redes sociales. Allí mismo intimidaba a los menores y les exigía fotos y videos pornográficos. Alias el profe habría abusado de al menos 10 niños en municipios de la Sabana de Bogotá. Se dedicaba a constreñir a menores, a engañar a menores, y en su dedicación como entrenador de fútbol, la cual no pudo aportar información con respecto a esta profesión, se ganaba la confianza de los menores y empezaba a intimidarlos por la red social de WhatsApp. En otro aberrante caso, fue capturado el padre de una menor de 11 años de edad que habría sido abusado durante 5 años por este sujeto. Los familiares de la niña fueron quienes descubrieron al pedófilo. Yo me enteré porque la niña le contó a mi hijo menor y él lo que hizo fue llamar al hermano que vive en Estados Unidos. Cuando él se enteró me llamó. La niña me contó que el papá, que también es mi papá, está abusando de ella. Los 2 sujetos señalados de abuso sexual contra menor de edad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En lo corrido de este año y según cifras de la policía de Cundinamarca, se han capturado a 66 personas por el delito de acto abusivo sexual contra menor de edad. Es por ahora la información.
Estic, muchísimas gracias. Y hoy en el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, conocimos la historia de Verónica Garrido, una mujer que duró 1 año y medio siendo víctima de matrimonio servil. A la fecha, en Bogotá hay 53 casos abiertos de trata de personas. Ella es Verónica Garrido, una mujer que fue engañada y maltratada por un hombre que le prometió un cambio de vida, pero que en realidad la llevó a ser una víctima más de matrimonio servil. De Bogotá la trasladó a Argentina, en donde durante 1 año y medio fue explotada física y verbalmente. La verdad que este hombre mostraba ser el hombre ideal y un príncipe azul. Y él vino, lo conocí, yo fui, conocí su entorno y él y su familia parecían ser un núcleo sano y amoroso, pero me equivoqué. En medio de la pesadilla, Verónica quedó en embarazo y la violencia aumentó. Cuando tenía aproximadamente 3 meses de embarazo ya se le cayó el telón de farsa y se mostró tal cual era. El tipo pasó a un nivel de que me maltrataba, me daba una paliza y al otro día me llenaba de flores y me llevaba al restaurante más elegante, pero yo digo que nada subsana del maltrato. En Bogotá, a la fecha hay abiertos 53 casos de trata de personas, 31 por explotación sexual, 14 por servidumbre y 6 por matrimonio servil. Vamos a seguir con una lucha indeclinable contra la trata de personas. Hoy, en el Día Mundial, ratificamos el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Secretaría de Gobierno, con acciones muy concretas, inversiones y metas que están establecidas en nuestro plan de desarrollo para que en Bogotá esa historia no se repita. El 50% de las víctimas ha decidido avanzar en procesos judiciales, por lo que el llamado es a denunciar este tipo de delitos a la línea distrital 350-308-5507. Y presten mucha atención a esto porque aumentan las estafas a través de redes sociales en medio de la cuarentena. Un hombre tuvo que consignar 230.000 pesos para trabajar en una obra de construcción, pero posterior al trámite nunca lo llamaron ni le devolvieron el dinero. Expertos aseguran que este delito ha aumentado en un 150%. Quiero denunciar. Orlando Lozano cayó en la trampa de las estafas a través de redes sociales en medio de la pandemia. El hombre de 43 años de edad que vive en Ciudad Bolívar y que es el sustento de su familia, se dejó engañar por una oferta de trabajo que solicitaba personal para una obra de construcción. Al ver la oferta, yo bajo el número del celular, los contacto y ellos me piden unos requisitos, unos documentos. Yo envío los documentos. Dentro de los requisitos pedían un curso de alturas que no tenía, por lo que debió cancelar 230.000 pesos a una cuenta para este trámite, pero posterior a ello no volvió a saber de la empresa. Habemos personas que por el entusiasmo de tener un trabajo, un empleo, poderle traer de comer a nuestros hijos, a nuestras familias, nos roban. Entonces yo le pediría a la autoridad que por favor nos colaborara con eso. Expertos en delitos cibernéticos aseguran que las estafas en cuarentena han incrementado en un 150%. Tienen una forma de hablar genérica, estimado cliente, estimado ciudadano. Traen muchas veces un adjunto que parece un PDF pero es un .exe. Y también en el cuerpo del mensaje aparece muchas veces un link que busca redireccionar al usuario al servidor malicioso. La recomendación es a no confiar en links de procedencia dudosa y siempre confirmar que la información recibida sea verídica. Después de comerciales, regresamos con más información a Noticentro 1 CMI. Disparados los robos en Bucaramanga. Hasta el 17 de agosto fue extendido el plazo para poner al día la revisión técnico-mecánica de los vehículos matriculados en Bogotá. Las autoridades hicieron un llamado a renovar este importante documento y a no sacar los vehículos con la revisión vencida, pues la extensión del plazo no significa que se pueda rodar por la ciudad. Los usuarios deben sacar una cita y llevar el vehículo únicamente el día de la revisión. Que se militaricen las calles de la ciudad, piden hoy los habitantes de Bucaramanga ante la ola de atracos en moto y a mano armada que se registran en la capital de Santander. Las imágenes y las denuncias lo dicen todo. Y esta mañana me acabaron de atracar llegando a la casa. Delincuencia de la que ni se salvan los servidores públicos. Fuimos víctimas hace 3 semanas de un atraco mientras hacíamos deporte. Ante esta crítica situación,
una propuesta toma fuerza. Eso, como presidente del Consejo de Bucaramanga, solicito la presencia de la policía militar en las calles de nuestra ciudad para que realicen un acompañamiento a la vigilancia y patrullaje que hace la Policía Metropolitana. Con cifras y resultados, las autoridades defienden su accionar. También estamos desarrollando estrategias donde evitamos el hurto a celulares. Estamos yendo a diferentes puntos de la ciudad a verificar sistemas de los celulares que se encuentran por la calle con sus usuarios. Misma forma se están aplicando extinciones de dominio donde se han identificado sitios donde están revendiendo o comercializando producto de los elementos hurtados. Fleteo en cajeros electrónicos, raponazo a celulares, bolsos y objetos a personas y establecimientos comerciales, además de robo de motos, autopartes de vehículo y bicicletas, son la modalidad de hurto que más se registra en la ciudad. Las autoridades estudian si se prohíbe la movilidad de moto con parrillero. Así llegamos al final de esta edición de Noticentro 1 CMI. Quédense ustedes con la señora Facilet y sus hijas en el Canal 1. Tenemos una cita a las 9:30 de la noche con la emisión central de Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.